Culés, agárrense fuerte, que esto es un apocalipsis futbolístico. El mercado de fichajes está en llamas. El FC Barcelona es el epicentro de un volcán en erupción, y el mundo del fútbol está temblando. Marcus Rashford, el relámpago inglés del Manchester United, está dispuesto a vender su alma al diablo para enfundarse la camiseta azulgrana. Robert Lewandowski, nuestro dios del gol, nuestro killer eterno, podría estar mirando de reojo la puerta de salida, dejando un vacío que nos tiene con el corazón en un puño. Y Jordi Masip, el exportero culé que lleva la Masia en la sangre, ha soltado una bomba que resuena desde Valladolid hasta Bilbao, poniendo a San Mamés en alerta máxima. Esto no es un rumor de bar, no es un cotilleo de redes, es un tsunami blaugrana que va a arrasar con todo lo que se cruce en su camino. Hoy en Barça sin bar vamos a destripar este culebrón hasta el último átomo, con datos frescos, sin filtros y con la pasión culé a flor de piel. Vamos a desglosarlo todo, jugada por jugada, detalle por detalle, como solo nosotros sabemos, porque aquí no nos guardamos ni una migaja. Si eres culé de verdad, de los que cantan Visca el Barça hasta quedarse sin voz, de los que lloran con cada gol de Lamine Yamal y vibran con cada parada de Ter Stegen, quédate pegado a este vídeo y suscríbete ya, que esto es solo el calentamiento de un partido que promete ser épico. Empecemos con el bombazo que tiene al fútbol europeo con la mandíbula en el suelo, Marcus Rashford. Sí, el delantero inglés, el mismo que ha hecho temblar la Premier League con su velocidad supersónica, sus regates imposibles y su olfato goleador, está loco, pero loco de atar, por jugar en el FC Barcelona. Según Sport, Rashford no solo quiere venir, sino que está dispuesto a hacer sacrificios de leyenda, bajarse el sueldo, presionar al Manchester United hasta el límite, incluso arrodillarse ante Laporta si hace falta. Y imaginaos, culés. Rashford corriendo por la banda izquierda como un misil, combinando con Lamine Yamal, rompiendo defensas con Rapina, formando un tridente que sería la pesadilla de cualquier portero, desde Courtois hasta Neuer. Un ataque que haría temblar al Bernabéu, al Allianz Arena, al Parque de los Príncipes y hasta al mismísimo Wembley. Pero, ojo, que esto no es un cuento de hadas ni una película de Hollywood. El Manchester United no va a soltar a su estrella como si fuera un suplente de tercera. Según Marca, piden 40 millones de euros y no quieren ni oler una cesión. Quieren billetes en la mesa, un traspaso fijo y punto final. ¿Y qué dice el Barça? Deco, el cerebro detrás de los fichajes, está en modo ajedrez, moviendo piezas con la precisión de un gran maestro. Según el Nacional.cat, Rashford no es la prioridad absoluta porque el ataque culé está en un momento estelar. Lamine Yamal, con solo 18 años, está rompiendo récords como si fuera un veterano, liderando la tabla de asistencias en la liga con 10 pases de gol, según Transfermarkt. Rapina, que llegó con más dudas que aplausos, está en su mejor versión, con 12 goles y 10 asistencias esta temporada, según los mismos datos. Y Ferran Torres, el tiburón, está callando bocas con 8 tantos y una garra que enamora a la afición. Pero, culés, no nos engañemos, el Barça siempre quiere más, siempre apunta a lo más grande. Sport asegura que en verano, con los ingresos del nuevo Spotify Camp Nou fluyendo como un río gracias a los palcos VIP, el club podría lanzarse a por Rashford si logran liberar masa salarial. Recordemos que en enero ya intentaron una cesión, pero el fair play financiero les dio un portazo en la cara. Ahora, con la vuelta a la regla 1-1, el Barça puede gastar lo que ingrese, y eso abre una ventana de esperanza para un fichaje galáctico. Pero hay más, mucho más. Según Sport, Rashford ha puesto su futuro en manos de Pini Zahavi, el mismo agente que trajo a Lewandowski al Barça y que tiene una relación de oro con Joan Laporta. Este hombre es un tiburón de los despachos, un maestro de las negociaciones, y si Zahavi está en el ajo, culés, esto va en serio. Muy en serio. Y hablando de seriedad, no penséis que Rashford es el único nombre que suena. Según Foot Espagnol, Deco tiene una lista de cracks que harían temblar a cualquier aficionado. Luis Díaz, el extremo del Liverpool, es uno de ellos. El colombiano, con su desborde, su garra y su magia sudamericana, encajaría como anillo al dedo en el esquema de Hansi Flick. Luego está Nico Williams, el joven talento del Athletic Club, que lleva meses en el radar culé. Según Mundo Deportivo, Nico tiene una cláusula de 60 millones, pero su lealtad al Athletic y el orgullo vasco lo complican todo. Y no nos olvidemos de Víctor Gyökeres, el delantero sueco del Sporting de Portugal, que está rompiendo redes con 20 goles en 15 partidos esta temporada, según Transfermarkt. Pero, culés, aquí viene la gran pregunta, ¿qué necesitamos?
Un crack como Rashford, con experiencia en la Premier y versatilidad para jugar en banda o de falso 9. Un talento puro como Nico Williams, que lleva el fútbol en la sangre. ¿O un killer como Gyökeres, que podría ser el heredero de Lewandowski? Porque, seamos sinceros, el ataque del Barça ya es una locura. Lamine Yamal, con solo 18 años, está valorado en 120 millones, según El País, y su impacto es brutal, 10 asistencias y 7 goles en lo que va de curso. Raphinha está en modo estelar, y Ferran Torres ha encontrado su sitio. Pero Hansi Flick, el hombre que ha transformado al Barça en una máquina de fútbol vertical, quiere más. Según El País, el equipo lleva 30 goles en los últimos 10 partidos, y la intensidad de Flick está haciendo estragos en la liga. Rashford, con sus 30 goles y 15 asistencias en las últimas 2 temporadas con el United, según Transfermarkt, sería el complemento perfecto para este estilo. Pero hay un problemón, y no es pequeño: el fair play financiero. Según Mundo Deportivo, para que Rashford venga, alguien tiene que salir. Y aquí entra el primer sacrificio: Ansu Fati. Sí, nuestro canterano, la joya de la Masia, el heredero de Messi. Según El País, Ansu no está teniendo minutos con Flick. Andaltou Laporta lo defiende como si fuera su hijo. El club podría venderlo para hacer caja. Ansu, que llegó a valer 80 millones según Transfermarkt, ahora podría salir por 25 millones, según Mundo Deportivo. ¿Os parece justo? Ansu era el futuro, el chico que con 17 años hacía temblar al Bernabéu, pero las lesiones y la falta de confianza lo tienen en un segundo plano. Si Ansu sale, el Barça liberaría masa salarial suficiente para ir a por Rashford. Pero, culés, aquí viene la pregunta del millón: ¿sacrificamos a Ansu por un crack como Rashford? ¿O confiamos en que el chico de la Masia recupere su magia? Porque no olvidemos que Ansu, cuando está en forma, es un killer. En su mejor temporada, marcó 8 goles en 24 partidos, según Transfermarkt, y eso con apenas 18 años. ¿Qué hacemos, culés? Y no solo Ansu está en la cuerda floja. Frenkie de Jong, otro pilar, también suena como posible salida. El holandés, con un salario de 18 millones al año, según El País, es una losa para el club. Si Frenkie sale, el Barça podría liberar suficiente masa salarial para ir a por Rashford sin problemas. Pero, culés, ¿venderíais a Frenkie por Rashford? ¿O preferís quedaros con el holandés y confiar en los canteranos para el ataque? Porque en la Masia hay talento de sobra. Fermín López, por ejemplo, está rompiéndola en el mediocampo, con 5 goles y 7 asistencias esta temporada, según Transfermarkt. Marc Guiu, aunque no tiene muchos minutos, es una promesa en el ataque. Según Sport, Flick está encantado con los jóvenes, y no quiere depender de fichajes galácticos. Pero Rashford es Rashford, y hablando de culebrones, no todo es Rashford. Según Foot Espagnol, Deco tiene una lista de nombres que harían temblar a cualquier aficionado. Luis Díaz, el extremo del Liverpool, es uno de ellos. El colombiano, con su desborde y su garra, encajaría como anillo al dedo en el esquema de Hansi Flick. Y luego está Nico Williams, el joven talento del Athletic Club, que ya ha sido vinculado con el Barça en más de una ocasión. Según Mundo Deportivo, Nico es el sueño de muchos culés, pero su cláusula de 60 millones y la lealtad al Athletic lo complican todo. ¿Qué preferís, culés? ¿Rashford, con su experiencia y su potencia? ¿Luis Díaz, con su magia sudamericana? ¿O Nico Williams, el talento local que lleva el fútbol en la sangre? Porque, seamos sinceros, el ataque del Barça ya es una locura, pero con Flick al mando, nunca es suficiente. El alemán ha convertido al equipo en una máquina de fútbol vertical, con 30 goles en los últimos 10 partidos, según El País. Y Rashford, con sus 30 goles y 15 asistencias en las últimas 2 temporadas con el United, según Transfermarkt, sería el complemento perfecto para este estilo. Pero hay un problemón: el dinero. Para fichar a Rashford, alguien tiene que salir. Y aquí entra el primer sacrificio: Ansu Fati. Sí, nuestro canterano, la joya de la Masia, el heredero de Messi. Según El País, Ansu no está teniendo minutos con Flick, y aunque Laporta lo defiende como si fuera su hijo, el club podría venderlo para hacer caja. Ansu, que llegó a valer 80 millones según Transfermarkt, ahora podría salir por 25 millones, según Mundo Deportivo. ¿Os parece justo? Ansu era el futuro,
el chico que con 17 años hacía temblar al Bernabéu, pero las lesiones y la falta de confianza lo tienen en un segundo plano. Si Ansu sale, el Barça liberaría masa salarial suficiente para ir a por Rashford. Pero, culés, aquí viene la gran pregunta. ¿Sacrificamos a Ansu por un crack como Rashford? ¿O confiamos en que el chico de la Masia recupere su magia? Porque no olvidemos que Ansu, cuando está en forma, es un killer. En su mejor temporada, marcó 8 goles en 24 partidos, según Transfermarkt, y eso con apenas 18 años. ¿Qué hacemos, culés? Si eres culé hasta las trancas, de los que sueñan con la Champions y celebran cada pase de Pedri, este canal es tu casa. Suscríbete ahora y no te pierdas ni un segundo de este culebrón blaugrana, porque en Barça sin bar el salseo nunca para. Hablemos ahora de la Masia, el alma del FC Barcelona, la fábrica de sueños que ha dado al mundo jugadores como Messi, Xavi, Iniesta y ahora Lamine Yamal, Gavi y Pau Cubarsí. Porque, culés, mientras el mercado de fichajes nos tiene con el corazón en un puño, la Masia sigue siendo nuestra arma secreta, nuestro orgullo, nuestra identidad. Según Sport, Hansi Flick está enamorado de los canteranos, y no es para menos. Lamine Yamal, con solo 18 años, está rompiendo todos los récords. Según Transfermarkt, el joven extremo lleva 10 asistencias y 7 goles esta temporada, y su valor de mercado ya supera los 120 millones. 120 millones por un chico que aún no puede votar en las elecciones. Pero Lamine no es el único. Gavi, a sus 20 años, es el motor del mediocampo. Según El País, el canterano ha jugado 25 partidos esta temporada, con 3 goles y 5 asistencias, y su intensidad es el reflejo perfecto del estilo de Flick. Y luego está Pau Cubarsí, el central de 18 años que ha convertido la defensa culé en un fortín. Según Mundo Deportivo, Cubarsí ha sido titular en 20 partidos, y su calma con el balón es digna de un veterano. Pero, culés, la Masia no se queda ahí. Fermín López, con 5 goles y 7 asistencias, según Transfermarkt, está demostrando que el mediocampo del Barça tiene futuro. Y Marc Guiu, aunque no tiene muchos minutos, ya ha marcado en la Champions con solo 19 años, según Sport. ¿Qué os parece, culés? ¿Es la Masia la clave para el futuro del Barça? Porque mientras nombres como Rashford, Haaland o Isaac suenan en el mercado, los chicos de la cantera están dando un paso al frente. Según el Nacional.cat, Flick prefiere pulir a los canteranos antes que gastar fortunas en fichajes galácticos. Y no es una locura. Recordemos que el Barça ha ganado 5 Champions, y en todas ellas, los canteranos han sido clave. Desde Puyol hasta Messi, pasando por Busquets y Pedri, la Masia siempre ha sido el corazón del equipo. Pero, culés, aquí viene otra pregunta. ¿Confiamos al 100% en los jóvenes, o necesitamos un crack como Rashford para dar el salto definitivo en la Champions? Porque, seamos sinceros, la liga está bien, pero todos soñamos con la orejona. Y para eso hace falta un equipo de otro nivel. Según Foot Espagnol, Deco está trabajando en un equilibrio, mantener la esencia de la Masia mientras buscan refuerzos puntuales. Pero, culés, ¿qué preferís? ¿Un equipo lleno de canteranos o un mix con estrellas como Rashford o Haaland? Porque la Masia no solo produce jugadores, produce identidad. Y esa identidad es lo que nos hace diferentes. Según El País, el Barça ha invertido más de 50 millones en los últimos 5 años en mejorar las instalaciones de la Masia, y los resultados están a la vista. Lamine, Gavi, Cubarsí, Fermín, estos chicos no son el futuro, son el presente. Pero el fútbol es cruel, and the competition don't what. Equipos como el Real Madrid, con Mbappé y Vinicius, o el Manchester City, con Haaland, están a otro nivel. ¿Podemos competir solo con los canteranos? ¿O necesitamos un fichaje galáctico para dar el golpe en Europa? Según Sport, Flick cree en los jóvenes, pero también sabe que un jugador como Rashford podría ser el empujón que necesitamos. Pero, culés, aquí viene otra pregunta. ¿Sacrificamos a jugadores como Ansu Fati o Frenkie de Jong para financiar un fichaje? Porque, según Mundo Deportivo, el Barça necesita liberar masa salarial para ir a por un crack. Ansu, que llegó a valer 80 millones, ahora podría salir por 25 millones. Y Frenkie, con su salario de 18 millones al año, es una losa. ¿Qué hacemos, culés? ¿Confiamos en la Masia o vamos a por todo en el mercado? Y hablando de ir a por todo, hablemos del hombre que está detrás de esta revolución,
Hansi Flick. El alemán ha llegado al Barça como un huracán, y en pocos meses ha transformado al equipo en una máquina de fútbol. Según El País, el Barça lleva 15 victorias en los últimos 20 partidos, y la intensidad de Flick está haciendo estragos en la liga. Pero, culés, Flick no se conforma. Quiere más. Más intensidad, más presión, más goles. Y para eso, jugadores como Rashford serían un refuerzo brutal. Pero, ¿qué hace que Flick sea tan especial? Según Sport, el alemán ha implantado un estilo de juego vertical, agresivo, que recuerda al Bayern de Múnich que arrasó en la Champions de 2020. Presión alta, transiciones rápidas y una defensa sólida liderada por Íñigo Martínez y Pau Cubarsí. Según Transfermarkt, el Barça ha encajado solo 10 goles en los últimos 15 partidos, una cifra brutal para un equipo que juega tan ofensivo. Pero, culés, el sueño de Flick no es solo la Liga, es la Champions. Según El Nacional, el alemán está obsesionado con devolver al Barça a la élite europea. Y no es para menos. La última Champions del Barça fue en 2015, y desde entonces, hemos tenido más disgustos que alegrías en Europa. Según Marca, el Barça ha gastado más de 500 millones en fichajes desde 2015, pero no hemos vuelto a levantar la orejona. ¿Es Flick el hombre que nos llevará de vuelta a la gloria? Según El País, el alemán tiene un plan claro: construir un equipo competitivo con una base de canteranos y refuerzos puntuales. Pero, culés, aquí viene otra pregunta: ¿podemos ganar la Champions con el equipo actual? Porque, seamos sinceros, Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski son un ataque temible, pero en Europa nos enfrentamos a gigantes como el City, el Madrid o el Bayern. Según Foot Espagnol, Deco está trabajando en un fichaje estrella para el verano, y Rashford es el favorito. Pero, culés, ¿es Rashford la pieza que nos falta? ¿O necesitamos algo más? Porque, según Mundo Deportivo, el Barça también está mirando a jugadores como Joshua Kimmich, el mediocampista del Bayern que podría reforzar el mediocampo. Con Gavi y Pedri lesionados en varias ocasiones esta temporada, según El Nacional, un jugador como Kimmich sería un lujo. Pero, culés, el Bayern no lo va a soltar por menos de 70 millones, según Transfermarkt. ¿Vale la pena? ¿O confiamos en Fermín López y los chicos de la Masia? Porque, según Sport, Flick cree que el mediocampo del Barça tiene potencial para ser el mejor del mundo. Pero la Champions no perdona, y para ganarla hace falta experiencia. Según El País, el Barça ha perdido 5 de sus últimos 10 partidos en Champions, una estadística que duele. ¿Es Flick el hombre que cambiará esto? Yo digo que sí, pero necesita tiempo. Y, culés, también necesita el apoyo de la afición. Porque, según Mundo Deportivo, la afición del Barça es el jugador número 12, y en el nuevo Camp Nou, con 105,000 gargantas rugiendo, podemos ser imparables. Pero, culés, aquí viene otra pregunta: ¿estamos listos para la Champions? ¿O necesitamos un fichaje como Rashford para dar el salto definitivo? Porque, según El Nacional, el Barça está a solo 3 puntos del líder en la Liga, pero en Europa la competencia es feroz. ¿Qué hacemos, culés? ¿Confiamos en Flick y los canteranos, o vamos a por todo en el mercado? Hablemos ahora de la economía del Barça, porque, culés, sin dinero no hay fichajes, y sin fichajes no hay Rashfords ni Haalands. Según El País, el club ha vuelto a la regla 1 del fair play financiero, lo que significa que podemos gastar lo que ingresemos. Y aquí entra el nuevo Spotify Camp Nou, el proyecto que está cambiando el futuro del club. Según Mundo Deportivo, la remodelación del estadio está generando ingresos brutales gracias a los palcos VIP, los patrocinios y los eventos. Se espera que el nuevo Camp Nou, con capacidad para 105,000 espectadores, genere más de 200 millones de euros al año, según Sport. Y 200 millones, culés. Eso es una mina de oro que podría financiar fichajes galácticos como Rashford o incluso a Haaland. Pero, culés, no todo es tan sencillo. Según el Nacional.cat, el Barça aún arrastra una deuda de más de 1,000 millones de euros. Y aunque la gestión de Laporta ha reducido esa cifra en los últimos años, el fair play financiero sigue siendo un dolor de cabeza. Para fichar a Rashford, Isak o Kimmich, el club necesita liberar masa salarial, y eso significa vender jugadores. Según Marca, el Barça podría ingresar 100 millones con las ventas de Ansu Fati, Frenkie de Jong y Ronald Araujo. Pero, culés, ¿estamos dispuestos a sacrificar a estos cracks? Porque Ansu,
aunque no está en su mejor momento, es un símbolo de la Masia. Frenkie es el motor del mediocampo, y Araujo es un muro en la defensa. Según Transfermarkt, Araujo está valorado en 70 millones, y el Bayern de Múnich está dispuesto a pagar esa cifra. Pero, culés, ¿venderíais a Araujo por Rashford? ¿O preferís mantener la base del equipo? Porque, según Sport, Flick cree que la defensa es clave para ganar títulos, y Araujo es intocable. Pero el dinero manda, y el nuevo Camp Nou, aunque es una joya, no va a solucionar todos nuestros problemas de la noche a la mañana. Según El País, el club espera terminar la remodelación del estadio en 2026, y hasta entonces, tendremos que jugar en Montjuic. Pero, culés, imaginad el nuevo Camp Nou lleno, con 105,000 culés rugiendo, con Lamine Yamal desbordando, con Lewandowski marcando, y quién sabe, quizás con Rashford rompiendo redes. Según Mundo Deportivo, el nuevo estadio será uno de los más modernos del mundo, con tecnología de punta, pantallas gigantes y una experiencia para los aficionados que será inigualable. Pero, culés, aquí viene otra pregunta. ¿Es el nuevo Camp Nou la clave para volver a la élite? Porque, según El Nacional, los ingresos del estadio podrían permitirnos fichar a un galáctico cada verano. Pero, ¿qué preferís? ¿Invertir en fichajes o pagar la deuda? Porque, según Marca, el Barça necesita sanear sus finanzas antes de lanzarse a por cracks como Haaland. Y hablando de Haaland, según The Sun, el noruego tiene una cláusula de 200 millones, y el City no negocia. ¿Podemos permitirnos un fichaje así? Según Sport, Laporta sueña con Haaland, pero la realidad es que el club necesita vender antes de comprar. ¿Qué hacemos, culés? ¿Vendemos a Ansu, Frenkie o Araujo? ¿O confiamos en los ingresos del nuevo Camp Nou para financiar el futuro? Y hablando de futuro, no podemos hablar del Barça sin mencionar al eterno rival, el Real Madrid. Porque, culés, mientras nosotros soñamos con Rashford y Lewandowski, el Madrid está dominando la liga con Mbappé y Vinicius. Según El País, el Madrid está a solo 3 puntos del Barça en la clasificación, y la lucha por el título está que arde. Pero, culés, ¿estamos listos para superar al Madrid? Porque, según Marca, el equipo blanco ha invertido más de 300 millones en los últimos 2 años, con fichajes como Mbappé y Bellingham. Y no nos engañemos, Mbappé está en modo estelar. Según Transfermarkt, el francés lleva 15 goles esta temporada, y está a solo 3 tantos de Lewandowski en la carrera por el Pichichi. Pero, culés, nuestro Barça no se queda atrás. Según El Nacional, Lewandowski está obsesionado con superar a Mbappé, y con 40 goles esta temporada, según El País, nuestro killer está en plena forma. Pero, culés, la rivalidad con el Madrid no es solo en el campo. Es en el mercado, en los despachos, en los titulares. Según Sport, el Madrid también ha preguntado por Nico Williams, y aunque el joven del Athletic prefiere el Barça, según Mundo Deportivo, el Madrid tiene más poder económico. ¿Podemos competir con ellos? Porque, según El País, el Madrid está planeando otro fichaje galáctico para el verano, y nombres como Alphonso Davies y Trent Alexander-Arnold están en su radar. Pero, culés, nosotros tenemos a Flick, a Lamine, a Gavi, y un proyecto que está dando miedo. Según El Nacional, el Barça ha ganado 3 de los últimos 5 clásicos, y la intensidad de Flick está marcando la diferencia. Pero, culés, aquí viene otra pregunta. ¿Estamos listos para destronar al Madrid? Porque, según Marca, el equipo blanco sigue siendo el favorito para ganar la Liga y la Champions. Pero nosotros, culés, tenemos fe. Tenemos a Lewandowski, a Lamine, a Raphinha, y quién sabe, quizás a Rashford. Según Foot Espagnol, Deco está trabajando en un fichaje que pueda competir con Mbappé, y Rashford es el favorito. Pero, culés, ¿es Rashford suficiente para superar al Madrid? ¿O necesitamos a Haaland? Porque, según The Sun, el noruego es el sueño de Laporta, pero también del Madrid. Imaginaos un clásico con Haaland contra Mbappé. Sería una locura. Pero, culés, para ganar al Madrid hace falta más que fichajes. Hace falta garra, corazón y la afición. Según Mundo Deportivo, los culés son el jugador número 12, y en el nuevo Camp Nou, con 105,000 gargantas rugiendo, podemos ser imparables. Pero, culés, ¿qué preferís? ¿Fichar a Rashford para competir con Mbappé? ¿O confiar en Lamine y los canteranos para dar el golpe? Porque, según El Nacional,
el Barça está listo para pelear, pero el Madrid no se lo va a poner fácil. Volvamos con Lewandowski, porque el polaco no es solo un jugador, es un legado. Según El País, Luis lleva 40 goles esta temporada, y está a solo 3 tantos de alcanzar los 100 con el Barça. 100 goles, culés. Eso es historia pura. Pero, culés, el tiempo no perdona, y Lewandowski lo sabe. Según el Nacional.cat, el polaco ha renunciado a la Nations League con Polonia para centrarse en el Barça, una señal de compromiso total. Pero, culés, su contrato termina en 2026, y en agosto cumplirá 37. ¿Es el momento de empezar a buscar un relevo? Según Carpetas FCB, el Barça ya tiene a Alexander Isak en la lista. El sueco, con 24 años y 20 goles esta temporada, según Transfermarkt, es una bestia. Pero, culés, Isak cuesta 100 millones, según Foot Espagnol, y eso es un problemón. Otro nombre que suena es Víctor Gyökeres, del Sporting de Portugal. Con 20 goles en 15 partidos, según Transfermarkt, Gyökeres es un killer puro. Pero, culés, el Sporting pide 80 millones, y eso no es barato. Y luego está Samu Omorodion, el español del Porto, con 15 goles esta temporada, según Mundo Deportivo. Pero, culés, ¿quién puede reemplazar a Lewandowski? Porque Luis no es solo un goleador, es un líder. Según El Nacional, el polaco ha tomado el mando del vestuario, y los jóvenes como Lamine, Gavi y Fermín lo ven como un padre. Pero, culés, el futuro está llegando. Según Sport, Marc Guiu, con solo 19 años, ya ha marcado en la Champions, y podría ser el heredero de Luis. Pero, culés, ¿es suficiente? Porque, según El País, el Barça necesita un killer para la próxima década. Y aquí entra el sueño de Laporta, Erling Haaland. Según The Sun, el noruego tiene una cláusula de 200 millones, y el City no negocia. Pero, culés, imaginaos a Haaland en el Camp Nou, rompiendo redes con esa fuerza de vikingo. ¿Es posible? Según Sport, Laporta está obsesionado con Haaland, pero el fair play financiero es un obstáculo. ¿Qué hacemos, culés? ¿Confiamos en Guiu y los canteranos? ¿O vamos a por Isak, Gyökeres o a Haaland? Porque, según El Nacional, el Barça necesita planificar el futuro del ataque, y Lewandowski, aunque eterno, no jugará para siempre. Y hablando de futuro, no podemos olvidarnos de vosotros, culés, la fuerza que mueve al Barça. Porque, según Mundo Deportivo, la afición del Barça es el jugador número 12, y en el nuevo Camp Nou, con 105,000 gargantas rugiendo, podemos ser imparables. Pero, culés, la afición no solo está en el estadio. Está en las redes, en los bares, en cada rincón del mundo. Según El País, el Barça tiene más de 400 millones de seguidores en redes sociales, y cada gol de Lewandowski, cada regate de Lamine, se convierte en un fenómeno global. Pero, culés, la afición también tiene un papel clave en el mercado. Según Sport, los ingresos por merchandising han crecido un 20% esta temporada, gracias a jugadores como Lamine Yamal y Raphinha. Y con el nuevo Camp Nou, esos ingresos podrían dispararse. Pero, culés, aquí viene otra pregunta. ¿Cómo podemos ayudar al Barça a volver a la élite? Porque, según El Nacional, el apoyo de la afición es clave para presionar a los rivales y atraer a cracks como Rashford. Imaginaos a Rashford llegando al Camp Nou, viendo 105,000 culés cantando su nombre. Según Foot Espagnol, los jugadores se fijan en la afición antes de fichar, y el Barça tiene una de las mejores del mundo. Pero, culés, también tenemos que ser pacientes. Según Marca, el Barça está en un proceso de reconstrucción, y aunque Flick está haciendo milagros, el camino no será fácil. Pero, culés, ¿estamos listos para empujar al equipo? Porque, según El País, la afición culé es la que nunca se rinde, la que sigue al Barça en las buenas y en las malas. Y ahora, con el equipo a 3 puntos del líder en la Liga, según El Nacional, y con la Champions en el horizonte, necesitamos más que nunca estar unidos. ¿Qué hacemos, culés? ¿Seguimos apoyando a muerte? ¿O exigimos más fichajes? Porque, según Sport, el Barça depende de nosotros para volver a la gloria. Vamos a cerrar con el futuro del Barça. Deco, según Foot Espagnol, tiene un plan claro: mejorar lo que hay en casa antes de gastar fortunas. Lamine Yamal, Gavi, Cubarsí, Fermín. La Masia está dando frutos,
y Flick está encantado. Pero el mercado es traicionero, y nombres como Rashford, Isaac, Haaland, Gyökeres o Kvaratskhelia no dejan de sonar. ¿Qué hacemos, culés? ¿Apostamos por los canteranos o vamos a por un galáctico? ¿Confiamos en Lewandowski hasta 2026 o empezamos a buscar su relevo ya? Y lo de Masip, ¿es un héroe que dice las cosas claras o solo busca titulares? En Barça sin Bar queremos saber qué pensáis. Dejadnos en los comentarios. ¿Rashford es el fichaje que necesitamos? ¿Lewandowski debe quedarse hasta el final? ¿Y qué opináis del recado de Masip al Athletic? ¿Es un crack o un provocador? ¿Quién debería ser el próximo galáctico del Barça? ¿Nico Williams, Luis Díaz, Haaland, Gyökeres, Kvaratskhelia o Kimmich? ¿Y qué tal el nuevo Camp Nou como clave para el futuro? Queremos saberlo todo. Culés, si sangras azul y grana, si cada gol del Barça te pone la piel de gallina, suscríbete ahora y no dejes de vivir la pasión culé. Dejadnos en los comentarios. ¿Rashford sí o no? ¿Lewandowski eterno o Isaac al poder? ¿Y qué pasa con Masip, héroe o villano? ¿Quién debería ser el próximo fichaje estrella? ¿Nico Williams, Luis Díaz, Haaland, Gyökeres, Kvaratskhelia o Kimmich? ¿Y cómo veis el futuro con el nuevo Camp Nou? Queremos vuestras opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo, culés. Visca el Barça y visca Cataluña.